Bienvenidos a Sin Anestesia, un espacio donde no venimos a aprender medicina, sino a comprenderla. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como @Dr. Jordan, escucharme en las plataformas de podcast y si no te quieres perder de nada, visitar la página www.drjordan.com. Comenzamos. ¿Cómo estás, Jordan? ¿Cómo te ha Bien, ido? usted, doctora, bien, usted. Espero se encuentre bien, espero todo esté bien. Sí, todo, Gra- todo aquí bueno, vamos, mejorando. perfecto. Y gracias por su disposición. Se nos ha hecho un poquito turbulento este proceso. No, Pero bueno, pero era necesario, ya definitivamente hay que romper las barreras y cuando yo digo es cierto, así, hay que hacerlo y lo vamos a cierto. hacer, llueve, truene o Sí, relampaguee. es cierto. Agradezco su determinación. Agradezco su No, con determinación. Y gusto. bueno, quería comenzar primero preguntándole un poquito, ¿no? Sabemos de estos casos que pasaron el doctor Vélez, la doctora Bolívar, fueron detenidos por patrulla fronteriza. Yo realmente no conozco los detalles, más de lo que se ha visto en los medios. Yo sé que usted está en el medio migratorio, por supuesto. Mi pregunta es, el doctor Vélez, y voy a ser claro, ¿estaba él en un estatus legal al momento de su detención? Él estaba, hasta donde yo sé, porque yo no fui la abogada que llevé el caso, de hecho fue un colega muy cercano, venezolano, el doctor Badel, quien llevó ese caso. este, Él estaba en una transición, pero estaba completamente autorizado aquí, ¿ok? Porque él tenía un visado y lo que estaba pidiendo era básicamente un cambio de estatus a otro visado o creo que a una extensión para ese mismo visado. Es decir, él en ningún momento estaba acumulando estadía ilegal, ni fue una persona que entró al país de forma ilegal o excedió los tiempos y estaba, como que dice, lo que llaman famosamente el overstay, ¿no? Que es una de las cosas que detona que si te detienen te pueden perfectamente llevar. Él estaba en un estatus de autorización en el país, no un estatus migratorio, pero sí estaba en una autorización. Y mientras tú estás en un proceso, por ejemplo, cuando tú entras con un visado, te voy a poner un ejemplo que pasa mucho con los médicos, entras por ejemplo con un visado de turista y luego haces la famosa visa J, ¿ok? Ujú. Tú puedes hacer cambio de estatus, ¿ok? Y mientras ese cambio de estatus es terminado de procesar por el Departamento de Inmigración, tú no estás ilegal, tú no estás rompiendo la ley, tú incluso pediste autorización. Lo que siempre las personas tienen que tener muy presente es que siempre tienes que hacer el cambio de estatus con suficiente anticipación a la fecha de expiración del estatus anterior para asegurarte de que no te diga después inmigración, pero tú no tenías estatus alguno cuando aplicaste o te excedas los tiempos, ¿no? Perfecto, entiendo. Ahora, le hago una pregunta basada en lo que usted dijo. Esa extensión, cuando la vamos a pedir, ¿qué tanto recomendaría usted con cuánto tiempo de anticipación antes del vencimiento del estado actual que tengamos? Dependerá también de qué estatus tengamos, ¿no? Claro, claro, Ujú, ok. depende mucho de eso y del tipo de proceso también. Por ejemplo, yo generalmente soy como lo más conservadora que puedo dentro de todo y te puedo decir que por lo general trato de pedir el cambio 30 días, 40 días antes de ese vencimiento. No porque eso significa que me van a aprobar antes de ese vencimiento, pero pueden pasar muchas cosas, Roland. Por Correcto. ejemplo, a veces tú puedes enviar una solicitud de inmigración y tú puedes ser un abogado que haga esa solicitud 15 veces al día. Pero somos humanos y los humanos cometemos errores, a veces hasta el cansancio mismo te puede hacer de que tal vez no pusiste la X en el lugar correcto o firmaste en el lugar incorrecto, o el oficial de inmigración. Nosotros hemos tenido casos donde hemos mandado, por ejemplo, una planilla que lleva 12 hojas y están las 12 hojas, inmigración lo regresa diciendo faltaba una hoja. ¿Cómo que faltaba una hoja? Te las puedo contar, aquí están las Claro. 12. ¿Por qué? Porque el oficial de inmigración sencillamente no las leyó correcta, no revisó correctamente. Entonces, si eso pasa y te regresan la solicitud y tú lo hiciste muy cerca de la fecha de expiración, tú corres el riesgo Los tiempos. definitivamente de quedarte fuera de Sí. estatus y quedarte en un limbo que después es bastante cuesta arriba demostrarle a inmigración cuál fue el error, si fue humano o si fue de parte de ellos. La verdad, ellos en algunas instancias lo reconocen, más no en todo el tiempo, ¿no? No, y se lo pregunto con toda la intención para que la gente que me está escuchando, que yo sé que la mayoría son médicos, somos ocupados, muchas Sí. veces dejamos todo para última hora, me meto ahí y entonces en las últimas, porque cada proceso lleva diferentes requisitos y cada requisito tiene
otros requisitos al mismo tiempo. O sea, y entonces Total, uno total. deja la cosa por última hora, pasa, ay, que se me pasó esto, los tiempos, entonces ya saben, muchachos, lo que están escuchando. Ahora, lo otro, yo escuché en una entrevista que hizo el doctor Vélez que él pidió extensiones, él cuando entró con una visa de turista y Ujú. pidió extensiones de esa visa de turista y dijo, la pidió en 3 ocasiones diferentes y se la dieron en su momento. Eso fue lo que él dijo. Esto es posible, yo no sabía que eso se podía hacer. Y lo A pregunto ver, porque a veces entramos aquí para hacer rotaciones clínicas que a nosotros los médicos, algunos hospitales nos aceptan la visa de turista. Entonces, por eso lo que pasa es que es una línea muy delgada allí, Roland. Porque primero, hacer algo distinto a lo que corresponde al tú aplicar una visa de turista, que la palabra lo dice, es turismo, visitante, el hacer algo distinto constituye una violación a la ley de inmigración. ¿Ok? Tú puedes tener aquí un estatus, pero si tú los estás violando, ese estatus perfectamente te lo pueden remover y te pueden sacar del país. O sea, de eso no hay duda alguna. Entonces, por ejemplo, en el pasado, la verdad es que no lo he visto casi en la actualidad, pero en el pasado ocurría mucho de que las personas entraban, por ejemplo, un cantante, y tenía una visa de turista, entraba, hacía un concierto aquí de un día, le pagaban algo y se iba. Y yo tengo clientes en la firma que eso les ocurrió en el pasado y cuando trataron de volver a entrar a Estados Unidos, le decían, ¿y a qué viene usted la vez pasada? No, yo canté, no sé, exactamente, música exactamente. llanera en Homestead de Miami. Pero es que usted violó su visa. ¿Usted cobró dinero? Sí, claro, yo cobré. Bueno, usted violó la visa. Entonces, sí se pueden hacer varias extensiones sobre la misma visa de turista, pero eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos que usar siempre el sentido común. Y el sentido común es el siguiente. Si yo vengo de turista a Estados Unidos, a veces aquí como turistas podemos pensar en hacer otras cosas, reunirme para hacer un negocio, lo que sea, ¿no? Entonces, yo le tengo que decir a inmigración por qué yo estoy requiriendo más tiempo. De entrada te van a dar una I-94 por 180 días, Ok, generalmente. ¿No? Generalmente, hay personas que se la pueden dar por menos tiempo. Tú antes del vencimiento de esos 180 días tienes que pedir la extensión a través de la forma I-539. ok. Tienes que documentar cómo te vas a mantener aquí ese tiempo. Tienes que documentar de que tú estás viviendo realmente en tu país de origen, ¿ok? Y que tú sigues o vas a continuar en el país con ese tiempo de visitante. Hacer una segunda extensión es peligrosísimo, porque ya tú, si vamos a una segunda extensión de visa de turismo, estamos hablando de año y medio en un país. Tú estás de Claro, turista un año y sí. medio, de visitante un año y medio en el país, ¿cómo te estás manteniendo aquí? Eso empieza obviamente a detonar todas las alarmas con inmigración. Y ni hablar de una tercera extensión. La verdad es que yo nunca he tenido un caso con tercera extensión de turista. Nunca lo he visto, ni tampoco los he visto aprobados, a menos que, por ejemplo, cuando el tiempo COVID, me imagino yo que ya tú estabas aquí en el país, con el Sí, sí, tiempo sí, por COVID, supuesto. Sí, por como hubo supuesto. el cierre de los aeropuertos, bueno, no habían vuelos, no había nada, nadie podía volar, nadie podía hacer nada. Nosotros Sí, manejamos muchísimas extensiones de turismo ahí y claro. la verdad fueron documentadas y sí las aprobaron en su gran mayoría. Pero hacer 3 extensiones es forzar el sistema, Sí, por eso absolutamente. me llamó un poco la atención cuando él dijo eso en una entrevista y lo anoté en las Ujú. preguntas porque eso fue uno de los días cercanos a cuando estábamos cuadrando y yo, esto es importante porque yo tampoco había escuchado. Y sí, o sea, yo diría, bueno, basándome en lo que usted dice, es que, ajá, sí, legalmente tú puedes solicitarlo, pero claro, no hay garantía de que te la vayan a dar. Y segundo, ¿O no? es riesgoso desde el Y punto es de vista sumamente migratorio. riesgoso. Y ahora que tienes aquí conectada tu comunidad, cuando pidan un cambio de estatus o cualquier solicitud que pidan a inmigración, es súper importante tener en cuenta que así ya tú hayas decidido otra cosa o irte a otro visado o lo que sea, si inmigración te manda un request for evidence, es decir, una petición de evidencias adicionales, no dejes de responderla. Porque hay personas que Ok. dicen, bueno, no la voy a responder porque ya esa extensión ya no la necesito porque ya estoy en otro proceso. Resulta que la ley de inmigración contempla de que si ellos te piden a ti evidencias, y tú no respondes, ellos te van a negar el caso por falta de respuesta. Una falta de respuesta constituye un abandono a tu solicitud y te hace retroactivo todo el tiempo que estuvo pendiente esa aplicación. Es decir, todo Wow. ese tiempo se te vuelve en contra y puedes estar ya con un castigo migratorio activado y ni te has dado cuenta. Y ni sabes, por supuesto. Sí, No, es muy importante eso y muchas gracias por ese detalle. Voy un poquito más específicamente a la sí. visa J1. Para hacer un recuento a la gente que nos está escuchando, la visa J1 es la que usualmente los médicos, a la cual usualmente los médicos
aplican una vez que consiguen una posición en el match. El match es esa posición por la que siempre luchamos, estudiamos para nuestros exámenes, aprobamos todo, vamos a un hospital, aplicamos y ellos nos dicen si nos quieren o no, de resumida manera. Entonces, a través de una organización que se llama ECFMG, el Educational Committee for Foreign Medical Graduates, ellos dicen así, este hospital quiere a este chico, José, le decimos a USCIS que todo está correcto, ellos generan un papel de que sí, él va a hacer su residencia médica, llámese residencia médica, el entrenamiento de posgrado. Es diferente a la migratoria. Sí, ajá. Entonces, a partir de ahí, uno puede solicitar una visa J1, ¿ok? Esa es la que más comúnmente da. Mi pregunta es, digamos que alguien pasó por este proceso, pero ese alguien es venezolano y va a aplicar este año. De hecho, ya las posiciones se dieron en marzo, se liberaron cada año, mucha gente está en el proceso. El caso Venezuela, ¿qué están haciendo con esas solicitudes? ¿Usted cree que incluso las profesionales se están como que manteniendo en pausa? ¿Qué es lo que se maneja por ahí? Sí, sí hay pausa migratoria, no solamente en las Jotas, ven muchas personas venezolanos incluso en el OPT con el tema de las visas F. De estudiantes, visas de estudio que después vienen en el OPT y empiezan a trabajar en algún lado, están en pausa, no están recibiendo respuestas en estos momentos y las personas tienen que tener mucho cuidado con eso, sobre todo ahora revisando lo de la J, porque no puedes exceder la estadía en el país. Claro que si estás en ese momento del cambio de estatus, ¿ok? Estás autorizado, pero tienes que tener muy en cuenta que tienes que revisar que las autorizaciones no son para toda la vida, ¿no? O sea, siempre tienes que estar revisando constantemente que todo está válido. Y hay otro tema con los venezolanos y la visa J. Yo tengo muchos médicos con visa J y educadores. Son como las dos profesiones que son más comunes con ese visado por el tema del intercambio. Pero la mayoría de las veces a los venezolanos se las ponen con la restricción de los 2 años y tienen que aplicar al waiver. Y el tema es que como en Estados Unidos no hay consulado, ¿ok? La carta de una objeción es un poco cuesta arriba a veces poderla obtener para hacerle el waiver a esos 2 años si la persona desea continuar en el país y de hacer incluso un proceso de residencia. Y le quiero aclarar a las personas porque hay mucha confusión con esto. Hay personas que a mí me han llamado y me dicen, no, yo no necesito el waiver porque yo me casé con un ciudadano estadounidense y voy a hacer mi residencia por ahí. Aún así necesitas el waiver. Aunque estés casado con un ciudadano americano, lo necesitas. Ténganlo siempre en cuenta. Al igual que cuando aprueban la visa, por ejemplo, y vas a ir consular, a veces no tiene allí escrito el requisito de los 2 años, print en la visa, pero sí lo tiene en la visa cuando te la estampan en el consulado. Tienes que ver si de verdad no está en los 2 sitios para que revises y sepas si necesitas hacer el waiver por los 2 años o no. Muy buena aclaratoria eso, y iba a hacer esa pregunta, que bueno, y fueron casos que conocí en este proceso, personas que estaban ya a punto de aplicar a su visa, consiguieron su posición, a punto de aplicar una visa J, justo se enteraron que no iban a poder aplicar a una residencia, y corríjame si esto no es así, a una residencia permanente, al menos en los 7 años de esa visa, y decidieron optar por la opción que ya tenían bajo la manga, que era lo que algunos llaman el Step 4, porque nosotros hacemos el cuarto examen, que era casarse con su pareja, adelantar un poco, ¿ok? Y eso está muy buena. Y obtener, claro, porque mucha gente piensa que la visa J te da un buen estatus para que tú puedas ejercer. Pero no te da residencia. Pero no te da residencia. Entonces es muy importante. De hecho, hace poco, conversé el año pasado con varias personas y algunas honestamente, yo les recomendé, mira, si ya tú tienes tu pareja y está todo bien, es mejor que formalicen la cosa, conversen. Entonces, esa era otra de mis preguntas. Durante una visa J no se puede aplicar a una residencia permanente. Hay que esperar. No, la visa J no te da opción de residencia y tienes que revisar siempre si tiene la restricción. Es súper importante porque hay personas que ni la tienen presente. Si tiene la restricción, tienes que buscar definitivamente el tema de la carta de no objeción. Obviamente, se supone, aunque ya creo que la gente diplomática del tema de Venezuela dijeron que la reapertura de consulados venía, pero que se iba a demorar. Se abren los consulados, yo creo que va a ser mucho más sencillo obtener esos visados. Nosotros en la firma, para las personas que no quieren pasar por un visado J o no tienen el sponsor, es la segunda profesión que tenemos más aprobada en la firma con residencia. Es la de los médicos por la visa de interés nacional. ¿Qué es la EB? Es la EB2. EB2. NIW, del National Interest Waiver. Esa es una visa
que bueno, como bien sabemos hay muchísimos, pero ya eso es para médicos que tienen experiencia, ¿no? Que ya traen, por Correcto. ejemplo, te graduaste en Venezuela, en la central y estudiaste, fuiste traumatólogo 15 años, diste clases, ese tipo de cosas, ese tipo de perfiles de médicos venezolanos es súper clásico para la M2 por interés nacional, Ok. no requieren empleador y da residencia permanente y no requiere waiver. Ah, bueno, eso es un dato buenísimo. Yo tengo poca familiaridad con la visa B2. Lo que yo tenía entendido era que al momento de obtenerla, desde el punto de vista médico, como que tu trabajo es un poco limitado, porque vas a estar restringido al lugar que te contrató y donde ellos te den los No, privilegios. no, Pero no esa sé. es, tú estás hablando de una que lo que llaman el programa Cobra, Ok, ¿ok? Que es otra cosa completamente diferente para los médicos. No, la visa waiver no tiene ningún tipo de restricción. Vamos a llamarlo así, la curva un poco más cerrada que yo he visto con inmigración, con el National Interest Waiver, que es un camino maravilloso. O sea, te puedo decir, los que se dedican mucho a la investigación, conferencias, congresos médicos, es una ok, muy buena visa, ok. pues ya te digo, te da residencia. O sea, si no tienes pareja americana, entonces la visa te puede dar la residencia. Pero la curvita más cerrada ha sido, y allí aclárame tú un poco, la parte de que a veces inmigración manda un request for evidence diciendo, ajá, tú eres médico, pero la medicina requiere licencia en Estados Unidos y cómo vas a practicar aquí. Entonces siempre es importante que cuando haces la propuesta de esa visa, contemples el tema de que no tienes licencia para la práctica de la medicina en Estados Unidos Ok. y si ya estás tomando los pasos correctos para llegar allí o si te vas a llegar a la medicina por un lugar no necesariamente que sea la práctica, como la parte de la investigación o dar clases o lo que sea. Y te voy a devolver la pregunta a No, ti. es un buen truco, pero ese es un buen truco. Ok, Sí, continúe, sí, no sí. lo interrumpo. No, te quiero Continúe. hacer la pregunta a ti. Los médicos, y vamos a hablar en este caso de los venezolanos, que llegan aquí y ya llegan con alguna carrera hecha, o sea, un cardiólogo de 10, 15 años de carrera en Venezuela, en Colombia, donde sea, generalmente si no toman los steps y hacen toda la parte de residencia médica aquí, todo esto, ¿dónde tú has visto que se han podido posicionar de alguna Ok. manera relacionada en el campo? Interesante. Sí, es lo que, y yo reinforzo mucho este camino. Ujú, Se lo digo a la gente aquí otra vez. La medicina no es solo clínica, no es solo un hospital viendo pacientes de forma directa poniendo un estetoscopio en el pecho. ujú. Hay maneras de hacer business in medicine, haciendo un MBA, siendo administrador de un hospital y no necesitas hacer los steps para eso. Mm, Está la parte de salud pública, haciendo pólizas de salud. Bueno, lo que hubo en COVID, tú puedes ser alguien que trabaja en la administración, en el Departamento de Salud Pública de un hospital, y tú hiciste un MPH, que es un Master in Public Health, y bueno, conseguiste una posición. Esas son cosas totalmente válidas. Educación también. Puedes educar de repente no a médicos, si una universidad ligada a un hospital, bueno, no te contrató como médico, porque usualmente la medicina es más clínica que se enseña. Tú sí, puedes, conozco personas que han aplicado a escuelas de enfermería y dan clases sí, en escuelas de sí, enfermería. Entonces, sí. esa es una manera, por eso, una manera, acuérdense chicos, a los que nos están escuchando, la medicina no solo la hacemos desde el punto de vista clínico, y tiene muchísimas opciones desde el punto de vista no clínico. Yo sé que la mayoría sueña con su consultorio, la bata blanca, el estetoscopio y mirar a un paciente, pero la medicina aquí desde el punto de vista administrativo, póliza, tiene un campo grandísimo. Siempre pongo el ejemplo del director, el presidente ahorita de la Universidad de Miami, entró en Harvard, hizo un MPH y ahorita es el presidente de la Universidad de Miami y él no hizo los Wow, steps. Y él no hizo los steps. Yo sigo ¿qué enseguida. tal? Sí, sí. O sea, hay muchas ramas. Está la rama de la investigación no clínica. Puedes hacer investigación de laboratorio, científica. Así hay muchas personas, ¿no? Bueno, hay muchas opciones, hay bastantes opciones, pero hay que darle, hay que indagar y hay que estar ahí, ¿no? Nadie va a saber que Sí, estás aquí hasta que haces una llamada telefónica, envías un email, conversas con otras personas. Eso es lo que hay que buscar. Puede ser totalmente. una manera. Otra cosa, le pregunto varias cositas porque sé que el tiempo es limitado. Gente con visa J1 que piensan aplicar en el futuro a una EB, ¿es recomendable esperar por el waiver o lo pudiesen hacer una vez? O sea, si esas personas están sujetas a los 2 años, ¿tendrían que esperarse esos 2 años o lo pueden hacer antes? No, no tienen que esperar, pueden hacerlo Okay. antes, porque además la GB se demora, no solamente la preparación, porque es una visa compleja,
¿ok? Porque tiene mucha información, hay que hacer, ¿sabes? La propuesta en migración, etcétera, etcétera. Y mientras lo haces, puedes ir tramitando el waiver sin ningún problema. Ok. La mayoría, cuando les va llegando por allí la aprobación de la visa, más o menos es el tiempo del waiver, y ya después te vas a residencia sin ningún problema. Ok, tengo personas que me contactaron también, me dicen que ellos están en J y su pareja está en DACA. Sé que ese es otro Mm, estatus que es un poquito así turbio. ¿Le sí. conviene a esa pareja pedir una J2 o, o No hay no? peor, no hay peor diligencia que la que no se hace. Ok, ¿Ok? El DACA está autorizado, eso es un programa que aprobó el expresidente Barack Obama, para proteger, ¿sí? A personas que habían entrado con cierta edad en el país antes de cierta fecha. Por ahora continúa vigente. Yo diría que mientras más protector solar nos podemos poner y ok, capas de protector, porque bueno, las visas las quitan, los ponen los programas, etcétera, es bueno que lo haga. Si la persona aplica y se lo aprueban, maravilloso. Lo que hay que ver es cómo entró la persona, porque si la persona que entró por DACA entró ilegal al país, es posible que no la aprueben la J porque, bueno, entró sin documentación. Sin embargo, por ejemplo, la persona que está en J, si es una persona que ya está aquí muy inmersa en el área de investigación y está haciéndolo, yo tengo bastantes clientes médicos que están aquí en el área haciendo doctorados, haciendo 500 cosas en las universidades, y pueden llegar a una residencia, bien sea por un sponsorship del hospital, por una visa EB. Hay algunos que incluso han logrado la EB1 por habilidades extraordinarias si tienes mucho impacto en la parte de investigación científica, ¿no? ok. Pósters, premios, ese tipo de cosas. Si ya la persona llega a una residencia, ¿ok? Y está casado con alguien que no tiene documentación, recuerden que el hecho de que sea solamente una residencia no significa que no lo puedas pedir. Tú puedes pedir a la persona, tú puedes hacer la solicitud familiar, más no puedes hacer la residencia en el momento, pero al aprobarte la I-130, tú vas a poder permitirle a esa persona que aplique por el perdón por haber entrado, por ejemplo, ese caso de DACA, Correcto. sin documentación legal al país, sin una entrada autorizada. Y luego te vas a un consulado y haces tu residencia y llegas a residencia igual. Sí, es muy común eso, muy común eso. Y yo trabajaba Sumamente común. sí, yo trabajaba en un consultorio médico y las personas tenían ese tipo de preguntas y había Ujú. abogados y a veces discutíamos eso y sí decían eso, o sea, el perdón te lo van a, probablemente te lo generen si una pareja te pide incluso estando en Exactamente. residencia. Ahora, doctora, ¿cómo se puede la gente proteger? Gente que está en J1, usted sabe que la J1 se renueva cada año o están en el proceso de conseguir, en el caso de los médicos que, bueno, yo le podría decir que el 100% de los que conozco que están en J1 tienen que aplicar, han tenido que aplicar un waiver y siempre hay un proceso de, una vez que uno se gradúa, buscar un hospital, un lugar que te pueda hacer sponsorship del waiver. ¿Cómo se pueden proteger o existe alguna manera en caso de enfrentarse a la patrulla fronteriza, ¿no? ¿Cómo le pueden demostrar qué decir, qué hacer? ¿Hay alguna manera? Mira, en estos momentos hay tanta incertidumbre migratoriamente hablando que con mucha facilidad, sabes, te llevan y después averiguan dónde estás tú migratoriamente hablando, ¿no? Siempre les recomiendo a las personas tener su documentación a mano, si es posible tener su pasaporte con su visa estampado, su documentación que diga qué es lo que está haciendo, de manera que ellos puedan hacer alguna verificación si de verdad es un agente de ICE que pueda hacer una verificación honesta sin necesidad de llevarte y hacerte pasar unos días con bastante incomodidad, ¿no? Una protección como tal, o sea, para evitar a toda costa que te lleven, la verdad es que no Es existe, difícil. porque lamentablemente el tema de las detenciones y todo continúa ocurriendo. Sin embargo, ayer justamente salió una publicación de ACLU donde se ganó una apelación y se ganó en contra de las decisiones del gobierno de que era una necesidad estar deteniendo personas, ¿no? Migratoriamente hablando. Entonces eso puede ayudar en estos momentos, pero le digo a las personas que si pueden caminar a procesos que les permita llegar a una residencia, no hay mejor protección que esa. Definitivamente, porque todos los otros visados además dependen del Bien, empleador. sí, Todas depende de que te quieran contratar, de que quedes, de que hay una lista, de que hay un concurso. Ya cuando tú tienes tu residencia, además eres completamente libre de trabajar con quien tú quieras y nadie puede ponerte incluso en algún tipo de posición de desventaja porque te está pidiendo, porque esa es la otra situación. He tenido, por ejemplo, personas que están
con una visa J y a veces, bueno, no necesariamente es tan competitivo el tema de los beneficios que tienen, porque bueno, ya el hospital o el lugar de investigación o donde estén, o si son educadores, el college o lo que sea, ya les está dando el sponsorship, entonces de alguna manera ganan menos salarios incluso por eso. Es diferente a cuando ya tienen una residencia. Claro, y otra vez creo que respondimos esto al principio. Con respecto a las visas, particularmente venezolanas, porque ya lo están volviendo a preguntar, ¿las EB se están procesando o también están en pausa? Todos los visados que tienen que ver con venezolanos que no involucran peticiones de ciudadanos americanos, por ejemplo, un ciudadano pidiendo a su esposa y la esposa es venezolana, o una visa fiancé, o una petición de hijo venezolano a la mamá, de hijo estadounidense a la mamá venezolana, que no involucren a un estadounidense, están todavía en pausa. Ok, Ahora, las personas pueden presentar la solicitud. Tú tienes tu número de caso. La pausa la van a quitar. Yo eso sí, lo vengo diciendo desde que sí. la pusieron, siempre lo he dicho, la Ujú. van a quitar porque este sistema se va a recontracolapsar si no lo hacen. O sea, Y yo confío definitivamente en la van eso. a quitar. Sí. Yo tengo plena confianza en eso también, que Sí. tengo también bueno, compañeros y familiares que están en procesos y estoy casi Es seguro que paciencia, paciencia y sí. no cansarnos. Sí, mantenerse informados, mucha paciencia, porque esta carrera es de quien resiste, de quien la resiste, ¿no? A veces como inmigrantes pensamos que lo más difícil es la parte de cuando nos venimos, pero gran parte de esto es resistir las ganas, las fuerzas que nos quieren llevar afuera otra vez. Así es. Sí. Ujú. Aquí hay alguien que hace una pregunta interesante que dice, ¿esta espera de aprobación de I-140 EB1 o EB2 da tranquilidad migratoria, estatus? Ok. La I-140 sola, que es la de la visa EB1 para visas extraordinarias, EB2 por interés nacional, certificación laboral, sola, al igual que, por ejemplo, un ciudadano americano que pide a un familiar, que es la I-130, no la 40, esa forma per se no da estatus. Lo que da estatus es cuando ya aplicas a residencia. El gran beneficio que tiene ahorita la EB1 y la EB2, las dos basadas en empleo, sin requerir empleador, es que el boletín de visa está al día. Entonces, yo soy bastante conservadora y yo trato de que tú no apliques a residencia hasta que tú tengas la I-140 aprobada para hacer un proceso sano. Pero hay muchas personas, Roland, que no pueden, o sea, no pueden esperar y no tienen otro proceso. Y para hacer una petición frívola o que tengas que salir del país y, bueno, cambiar la vida literalmente por cómo se impacta de tener que agarrar las maletas de repente e irte, tú puedes, con la I-140 pendiente, hacer de una vez la aplicación de residencia. Cuando tú haces la aplicación de residencia, te dan permiso para trabajar, permiso de viaje para que puedas salir y reentrar del país, hasta que la I-140 es adjudicada. Una vez que esa visa sea adjudicada, tú allí, ya inmigración, tienes que haber conservado antes de esa aplicación tu estatus migratorio. Inmigración te decide tu residencia permanente. Y todo eso lo esperas aquí adentro. Y sí es una petición de residencia pendiente. Yo tengo una clienta que en noviembre la detuvo ICE, tenía una I-140 pendiente y la I-485, que es la de la residencia permanente, pendiente obviamente también, porque hasta que no te aprueben una no te van a aprobar la otra. La detuvo ICE, le revisaron toda la información y la dejaron ir porque tenía una I-140. Ah, bueno, entonces es importante eso, muy importante eso. Incluso los casos, porque estamos hablando de solicitudes nuevas, pero las solicitudes, digamos, antes de todo esto, 2021, 2022, de las EB, esos casos también están pausados, doctora. Esa pregunta me No, llegaba mucho al email. Sí se bueno, están moviendo. mira, una EB1 o una EB2 de 2021 tendría que revisar en mi firma, pero creo que no hay ya ninguna sin decidir. Las que están demoradas de 2024 para acá, sobre todo de mitad del 2024 para acá, donde ya se sabía lo del cambio de administración y empezó la administración nueva en el 2025, enero del 2025. Esas son las que están demoradas, estamos hablando de 13, 14, 15 meses, 18 meses. Cuando te estoy hablando de que la administración anterior teníamos una aplicación y en los 5 o 6 meses tenías la aprobación. Ok. ¿Ok? Entonces funcionaba muy bien. Pero ahorita es cuestión, como te digo, de un poquito de paciencia, de estrategia migratoria. Y me parece que los médicos tienen que utilizar eso mucho, porque a veces el desconocimiento los hace casarse con unos visados que los anclan
a unos temas de desventaja y de incertidumbre que no son sencillos, y es importante que tengan toda la información completa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tengo colegas que sí les ha pasado y que, bueno, como les decía, nosotros, la medicina es muy controlada, o sea, es muy controlada y cada vez que uno va a aplicar a un hospital y a un trabajo y una cosa, de verdad que se fijan en cada mínimo detalle. Por favor, traten de organizar un estatus, porque yo sé que hay gente que de repente tiene un gap y se ha quedado ilegal algunos días, bueno, les pasa, pero traten de que eso no ocurra, porque en medicina no es solo la parte migratoria, sino que la parte profesional es también bastante estricta. Yo sé que el tiempo es limitado, ya no le voy a quitar más tiempo a la doctora, tratamos de responder de forma general muchas de las cosas. Este tema es muy extenso y Sí, no es un tema de un solo slide y ya, es un tema que cambia constantemente, las condiciones cambian. Mi recomendación, sí, como les dije, por favor, estudien, involúcrense en un proceso, estudien, busquen a alguien profesional que sepa del tema, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de tranquilidad mental, por cuestiones de que uno no conoce estos temas. Necesitamos es expertos así. como la doctora Yacona, que por supuesto los pueden orientar en el proceso y llevar de la mano. Ella es experta en visas EB, ¿correcto? Correcto. Y aparte es venezolana. Y se los digo porque conozco abogados en mi vida personal y cuando yo les pregunto de Venezuela, no tienen idea. O sea, no tienen idea. En serio, porque no son venezolanos y culturalmente. Y muchachos, ustedes saben, aquí estamos hablando entre venezolanos, de repente algunos otros latinos que nos están sintonizando, pero nosotros como profesionales, hay profesionales de Taiwán. Yo estoy con gente de Taiwán, de Japón, gente de Alemania, o sea, Sí. gente de todos lados. Entonces, no creamos que es solo Venezuela. Entonces tenemos mucha suerte, digámoslo así, cuando conseguimos a alguien que está enfocado y tiene la experiencia, y no solo la experiencia, sino el background cultural, sabe lo que estamos viviendo, sabe del tópico y se mantiene actualizado. Entonces yo les recomiendo que busquen a la persona más especializada posible o más, digamos, como que empática con nuestro caso personal. Y por supuesto la doctora es perfecta porque ella es venezolana. Entonces ella sabe cómo Tan funciona. bello, Muy gracias. bien, ¿ok? Gracias y te felicito por la comunidad que tienes, ¿verdad? Que tienes una comunidad bonita y no solamente esto, sino que te has dedicado a poner tu granito de arena en la comunidad, porque hay quienes, ¿sabes? Se enfocan a veces tanto en sus cosas y en su carrera y eso, que tienen mucha información que es muy valiosa y que pueden compartir y ayudar a otros. No, gracias a usted por su tiempo. Aquí estamos siempre para servirle también en lo que Gracias. usted necesite y en lo que la comunidad necesite. Y bueno, muchísimas gracias muchachos por haberse conectado y Gracias. espero que esto haya sido provechoso. Hasta luego, doctora. Cuídate. Chao, Que chao. estén muy Gracias. bien, gracias. Ok, chicos, ahí lo tuvimos. Espero esto haya sido de provecho para ustedes. Tratamos de responder lo más. Fíjense, en 30 minutos el tiempo se va súper rápido. Estos casos se tienen que individualizar. Lo que les recomiendo es que por favor estudiense bien sus casos, estudiense bien sus visas. No queden ilegales en ningún momento. Si su objetivo es practicar la medicina, o cualquier cuestión profesional, bueno, no lo juzgo si lo han tenido que hacer, ¿no? Porque a veces es difícil y ahorita estamos en una situación donde las vías migratorias se están cerrando bastante, lamentablemente, pero como decía la doctora, yo creo que esto es algo temporal, esto va a pasar y pues nada, infórmense, manténganse al día. Yo cuando puedo hago cosas como esta donde invito expertos o les lanzo así información como para que ustedes la tengan por ahí y se acuerden de que estas opciones existen. De verdad, y muchas gracias. Lo que pasa es que no quiero volver loco al algoritmo con todas las cosas que hago en las redes. A todos les deseo que salga muy bien todos sus proyectos profesionales y migratorios. Gracias de nuevo por haberse conectado y seguimos en contacto.